Así es, Pati, llegó el momento de hablar de las orejas. Y es que a veces hay niños que nacen con las orejitas o muy grandes o más bien prácticamente sin oreja, algunas que están expuestas y uno dice, no, pero es que eso es algo estético, no importa, pero no tanto. Así que hoy vamos a hablar con el doctor Mario Quesada, que es cirujano plástico, y nos explica la importancia de estar a gusto en este tema, incluso para la audición. Doctor, muy buenos días. Igualmente, Verónica. Doctor, ¿a qué edad se considera que un niño tiene las orejitas grandes? Vamos, desde el nacimiento se puede ver esa proyección inapropiadamente grande del pabellón auricular. La cuestión no es tal vez desde cuándo, sino el cuándo abordarla quirúrgicamente, ¿no? O pensar que ya nuestro hijo o hija puede meritar un procedimiento quirúrgico. Entonces, desde el nacimiento lo podemos ver, pero no es hasta los 7 años en promedio que va a haber un desarrollo de hasta un 80% del pabellón auricular parecido al del adulto, cuando le podemos dar un abordaje quirúrgico. Doctor, si hablamos de pabellón auricular, aquí ya que tenemos, ¿qué sería ese pabellón auricular, doctor? Básicamente estamos hablando del área cartilaginosa y del lóbulo auricular. Ok, todo la oreja, eso, toda la orejita, externa, entonces. Exactamente. Ok, doctor, ahora, ¿cuándo se considera, por ejemplo, usted hablaba del tema de la edad, pero ¿a qué se debe, por ejemplo, que un niño nazca con una malformación a nivel de oreja, o ya sea muy grandes o sin orejita? ¿A qué se debe esto? Bueno, muchas veces hay algún factor congénito hereditario posible, ¿no? Lo que hablamos extra cámaras hace un rato, hay familias que todos son de orejitas un poco salidas, como ¿no? Proyectadas, el abuelo, doctor. El papá, todo el mundo tiene esa particularidad. Hay otras familias que no, pues es un hecho fortuito, ¿no? Eso en cuanto a orejas prominentes, o lo que llamaban los anatomistas orejas en asa, por esa apariencia de un asa de taza, ¿no? Que es una orejita no grande, sino extendida hacia los lados. La otra posibilidad son malformaciones más profundas, ausencias completas, anóteas, que sale solamente un pedacito de la oreja, microtia, o una oreja casi desarrollada, pero en forma de copa, que es una criptotia. Como dobladita. Exactamente. En la puntita, doctor. Son diferentes posibilidades de malformaciones congénitas, y todas ellas tienen un componente exactamente genético. Ahora, doctor, las burlas no se hacen esperar. Y hay que decirlo, los chiquitos nos volvemos muy crueles en la escuela. Claro. Y cuando vemos algo, nos burlamos, es inevitable. Claro. ¿Cuándo podríamos abordar? Porque se hablaba de 7 años, pero de ahora los chiquitos van desde muy chiquititos a materno, kinder, prekinder. Claro. ¿Cómo evitarlo, doctor? Vamos a ver, hasta los 7 años no es recomendable antes de esa edad, por lo que acabamos de comentar, que hay un desarrollo incompleto del pabellón auricular, y además niños muy pequeños podría ser difícil decirle no te jales la orejita, sobre todo en chicos con orejas prominentes, ¿no? ¿Por qué razón? Porque todos los procedimientos quirúrgicos enfocados a pegar un poquito el pabellón auricular hacia la región craneal van a ir con hilos no absorbibles, porque el cartílago tiene memoria. ¿A qué me refiero memoria? O sea, yo lo puedo hacer un puño, lo suelto y vuelve a su posición original. Ajá. Entonces, los materiales de sutura que nosotros utilizamos para la corrección quirúrgica, normalmente en las primeras etapas son muy sensibles a jalonazos. ¿Cómo le decís vos a un niño de 4 años no te jales las orejas, ¿no? Claro. O me está picando y me lo está haciendo. Entonces, la edad promedio recomendada son los 7 años, porque bueno, todavía en edades preescolares, aunque pueden ser víctimas de bullying, no son tan fuertes como en la etapa escolar o consecuente a ella, ¿no? Ahora, doctor, la mamá que se pregunta, bueno, yo la opero o lo opero a los 7 años, pero y sigue una etapa de crecimiento todavía. Voy a tener que operarlo en la adolescencia porque se va lo de la memoria que usted acaba de decir, doctor, por ejemplo. Pero ahí ya estás hablando de dos grupos diferentes. En oreja prominente, que es forma del antihélice. El antihélice es esta área. Normalmente el antihélice es una curvatura que hace la orejita hacia atrás, ¿no? El pabellón auricular. Entonces, muchas veces en la oreja prominente está borrado. Ahí es cuando vos los ves que se hacen hacia adelante. Entonces, volverlos a formar o darles esa posición no va a alterarse con los años. ¿Ok? Diferente a los chicos con una microtia o con una anotia, que hay que hacerle una reconstrucción completa con cartílago. Que hacerle prácticamente una orejita nueva. Exactamente, doctor, entonces tomás cartílagos costales, esos cartílagos haces un molde
haces un nuevo pabellón auricular y lo vas a colocar. Hay una técnica que es la de Tanser, que normalmente son 3 tiempos quirúrgicos, que establece esta formación. Pero ahí sí ya estás hablando de otra cosa. Con el tiempo se puede reabsorber ese cartílago. Ahí si tienes un chico que posiblemente lo operaste a los 7 años y a los 20 años haya que hacerle algún tipo de retoque. Ok, doctor, ¿en qué consiste? Porque usted estaba explicando, bueno, que se extrae cartílago, pero ¿cómo, el paso a paso de la operación, cómo funciona en ambos casos? Porque estamos hablando de dos abordajes. En el caso de las microtias o las anotias, que es una reconstrucción completa, ¿ok? O sea, doctor, para ponerlo en cristiano, cuando nacemos prácticamente sin la orejita. Exactamente. En ese caso volvemos a la ecuación de los 7 años, ¿verdad? Porque vamos a tener una oreja muy parecida a la del adulto. Y normalmente utilizamos el molde contralateral del bebé. Entonces, al niño de 7 años, la orejita que sí está formada, la utilizamos de molde para ver ese tamaño. Interesantemente, cuando es bilateral, la que se utiliza es el molde de alguien. Si es una niña, la orejita de alguien más. Porque tenemos que tener algún molde, ¿no? Una vez que establecemos el tamaño, hacemos una incisión sobre el quinto costal, exactamente, cogemos cartílago costal y ese cartílago costal, mediante un proceso muy artesanal, porque es manual, le damos forma de concha, de cartílago auricular, ¿no? O la oreja. Ese lo vamos a colocar por debajo de la piel del cráneo, ¿ok? Y esa es la primera etapa. La segunda etapa, la separación. Levantamos 3-4 meses después ese cartílago y lo injertamos con piel de la ingle en la parte posterior. Y finalmente le damos forma al lóbulo auricular. Normalmente esos son los 3 tiempos de Tanser. Exactamente. En el caso de la orejita prominente, es una sola etapa. Es una cirugía que, dependiendo de la edad, se hace con anestesia general o local y sedación oral. Niños muy pequeños de 7 años no se pueden hacer con anestesia local. Chao, no te van a... Exactamente. Entonces, ellos van a ir dormiditos, se hace una incisión retroauricular en la parte posterior de la oreja, se quita piel, se libera la concha completamente y se ponen puntos de sutura para darle esta forma de hélix, que es esta forma que tiene aquí la orejita. Posteriormente se pega la concha auricular a el mastoides, que es prácticamente el hueso que tocamos en la parte posterior de la oreja, y finalmente suturamos para poder recolocarlas. Ese es un solo proceso, una sola cirugía, y no cambia con los años. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su explicación. Un placer tenerlo acá en nuestra casa, doctor. Gracias. Pati.